Bienvenidos a esta sesión de Seminario de Investigadores. Me da mucho gusto presentar, bueno, la mayoría de ustedes lo conocen, ¿no? Breve, pero solo recordar que hizo su licenciatura aquí en la UNAM, bajo la asesoría de Mario Gómez Torrente, con una tesis sobre vaguedad, ¿cierto? Sí, sí. Y luego se fue a estudiar a NYU, y sí. ahí estuvo trabajando con Kit Fan, ¿no? Con Jim Pryor principalmente, pero también con Kit Fan. Okay. Y su tesis es sobre semantics varieties. Ha publicado en Mind and Language, en Topol, en Philosophical Studies. Sí. Y ahora nos va a hablar sobre entendimiento parcial. Sí, gracias. Bueno, gracias por venir. Voy a empezar por hacer una suposición que es bastante estándar. La suposición es que lo que expresamos a través de nuestras preferencias aseverativas son proposiciones. Y dada esta suposición, podemos decir que alguien entiende perfectamente lo que alguien quiere decir, solo si sabe exactamente qué proposición o qué proposiciones expresó. Por ejemplo, supongamos que Ana profiere "mi casa es verde" platicando con Beto y expresa que su casa es de color V, que es este color. De acuerdo con la definición, Beto entiende perfectamente lo que Ana quiso decir, solo si sabe que la proposición que Ana expresó es que la casa de Ana es de color V. El problema es que es extremadamente improbable que Beto entendiera perfectamente la preferencia de Ana. Y la razón es que hay un gran número de colores extremadamente parecidos a V, por ejemplo, V', W', etc., que Beto fácilmente podría haber creído que Ana le estaba atribuyendo a su casa a través de su preferencia. Y dado ese gran número de colores, sería extremadamente improbable que Beto supiera cuál de esos colores exactamente es el que Ana le estaba atribuyendo a su casa. De manera que sería extremadamente improbable que Beto entendiera perfectamente la preferencia de Ana. Y en general, en algunos trabajos he argumentado que este caso es el caso normal, que para casi toda preferencia en el lenguaje natural sería extremadamente improbable que supiéramos qué proposición es expresada por esa preferencia. Y la razón es que para casi toda preferencia en el lenguaje natural hay un número enorme de proposiciones extremadamente parecidas entre sí que uno fácilmente podría haber creído que son expresadas por esa preferencia. Dado ese enorme número de proposiciones, sería extremadamente improbable que supiéramos cuál de ellas es expresada por la preferencia. Ahora, el hecho de que el entendimiento perfecto sea muy raro, que casi no haya casos de entendimiento perfecto, no significa que la comunicación sea imposible. Muchas veces, a pesar de no entender perfectamente lo que otras personas dicen, sí podemos entenderlo por lo menos en parte. Y podemos tomar el ejemplo de Ana y Beto. Supongamos que Ana, cuando dice "mi casa es verde", quiere decir que su casa es de color V, pero que Beto piensa que lo que Ana quiere decir es que su casa es de color V'. Beto no entendió perfectamente lo que Ana quiso decir, pero el color V es tan parecido al color V' que parecería descabellado pensar que Beto no entendió absolutamente nada de lo que Ana quiso decir. Ahora, bueno, si están de acuerdo conmigo en este argumento, esa es una razón para tratar de estudiar el entendimiento parcial y para entenderlo. Dado que casi todos los casos de comunicación son casos de comunicación que involucran el entendimiento parcial, pues es sumamente importante saber qué es el entendimiento parcial. Pero incluso si no están de acuerdo con estos argumentos, hay buenas razones para estudiar el entendimiento parcial. Y la razón es que, filosofía aparte, parece haber muchos casos en que entendemos parte de lo que otras personas quieren decir, pero no lo entendemos perfectamente. Por ejemplo, si voy al puesto de quesadillas y digo "quiero una quesadilla con hongos", supongamos que en ese caso quiero decir que quiero una quesadilla con queso y hongos. La señora de las quesadillas, después de un rato, me da un plato que tiene una tortilla doblada con hongos. Bueno, claramente la señora de las quesadillas no entendió perfectamente lo que yo quería, pero entendió parte de lo que yo quería. Por ejemplo, no pensó que la estaba insultando
o no me dio un plato de consomé o una gordita. Me dio algo que se parece bastante a una quesadilla, aunque algunos dirán que no lo es. En ese sentido, entendió parcialmente lo que yo quise decir. Pues supongamos que mi amigo Juan llega y me dice, ay, me duele mucho la espalda. Y yo le pregunto, ¿por qué, Juan? ¿Qué te pasó? Y me dice, es que estuve sentado en el banco las últimas 4 horas. Queriendo decir que estuvo sentado en una institución financiera esperando a que lo atendieran. Yo me confundo y pienso que tiene un banco favorito, un banco de esos en los que uno se sienta. Y pienso que Juan quiso decir que estuvo sentado en ese banco durante las últimas 4 horas. Claramente no entendí perfectamente lo que Juan dijo, pero sí entendí parte de lo que Juan dijo. Entendí, por ejemplo, que estuvo sentado las últimas 4 horas. Y eso que entendí es suficiente para explicar, o para mí es suficiente para explicar su dolor de espalda. De tal manera que incluso si no se aceptan la clase de argumentos que presenté brevemente, hay muchas razones para pensar que el entendimiento parcial es un fenómeno común y esa es razón suficiente para estudiarlo. Bueno, ¿en qué consiste el entendimiento parcial? Lo que voy a hacer hoy es presentar una teoría sistemática del entendimiento parcial que determina predicciones concretas dadas ciertas suposiciones sobre nuestros modelos. Y la idea básica es que la audiencia entiende la proferencia del hablante en la medida en que la proposición que el hablante expresó y la proposición que la audiencia cree que el hablante expresó contengan la misma información sobre el tema que se discute en el contexto de la conversación. Lo que voy a hacer durante el resto de la charla es desarrollar esta propuesta y voy a desarrollar un marco formal para hacerlo. Ahora, antes de continuar, hay algunas advertencias que me gustaría hacer. La primera es que, por mor de la simplicidad, voy a asumir que cada proferencia expresa solamente una proposición y que cada audiencia solamente cree que la proferencia expresa una proposición. Si alguien quiere saber qué pasa si hay muchas proposiciones que son expresadas por la proferencia, pueden preguntarme. La teoría que voy a desarrollar se extiende fácilmente a esos casos. La segunda advertencia es que me voy a restringir al caso de proposiciones contingentes. Y hay 2 razones para hacer esto. La primera razón es que en casos que envuelven proposiciones necesarias, ni siquiera es claro en qué casos hay entendimiento parcial. Por ejemplo, vamos a suponer que yo le digo a Ana que los triángulos tienen 3 lados. Ella me malinterpreta y me dice que los triángulos tienen, y cree que dije que los triángulos tienen 3 ángulos. No es claro si Ana entendió parcialmente lo que dije, en qué medida entendió parcialmente lo que dije. Y en tanto que esto no es claro, no hay un conjunto de datos que podamos tomar como los datos que vamos a explicar por la teoría. Esa es una razón. La segunda razón es que no hay una teoría estándar que nos diga cómo distinguir entre distintas proposiciones necesarias, que son necesariamente verdaderas, o distintas proposiciones que son necesariamente falsas. No hay una teoría estándar, yo no tengo una teoría sobre eso, y mejor mantenernos al margen de esa discusión. La advertencia final es que lo que voy a presentar es una versión simplificada del aparato formal y de la teoría que pueden leer en el artículo que distribuyeron. Y la razón es un poco por mor de la brevedad y porque esta versión simplificada va a ser suficiente para darles una idea de lo que puede hacer la teoría más complicada. Bueno, esas son las advertencias. Este es el plan. Voy a empezar por imponer un requerimiento en cualquier teoría del entendimiento parcial. Voy a ofrecer una teoría que satisface ese requerimiento, discutir un problema con esa teoría y finalmente voy a ofrecer una teoría más definitiva del entendimiento parcial. El requerimiento es este. Lo mínimo que podemos esperar de una teoría del entendimiento parcial es que nos diga cuáles son casos de entendimiento parcial y cuáles no lo son. Eso es lo mínimo que podemos esperar. Y en particular, debemos esperar que distinga entre casos como los siguientes. En color, Ana invita a Beto a su casa, le dice, mi casa es verde, queriendo decir que su casa es de color V. Beto cree que Ana expresó que su casa es de color V'. Claramente no es un caso de entendimiento perfecto, pero los colores
que le atribuyen a la casa de Ana son tan similares que parecería difícil pensar que Beto no entendió absolutamente nada de lo que Ana dijo. Esa es una razón para pensar que este caso es un caso de entendimiento parcial. Pero más importante aún es que la proposición que Ana de hecho expresó y la proposición que Beto cree que Ana expresó contienen mucha de la misma información sobre lo que Ana estaba hablando, que es el color de su casa. En particular, ambas proposiciones, por ejemplo, contienen la información de que la casa de Ana no es roja o amarilla o azul o magenta, etc. Y en tanto que esto es cierto, parecería que Beto entendió parcialmente lo que Ana quiso decir. Comparemos este caso con combustible. Ana invita a Carla a su casa, quiere darle indicaciones que le ayuden a Carla a identificar la casa y dice: mi casa es verde. Mediante su preferencia, Ana expresa que su casa es de color UV, pero Carla, por cualquier razón, cree que lo que Ana dijo es que no apoya el uso de combustibles fósiles. Creo que estarán de acuerdo conmigo en que este es un caso en el que Carla malentendió completamente lo que Ana dijo. Ana estaba hablando sobre el color de su casa, Carla creyó que Ana estaba hablando sobre su posición sobre los combustibles fósiles, pero una cosa no tiene nada que ver con la otra. Lo mínimo que podemos esperar de una teoría del entendimiento parcial es que distinga casos como color de casos como combustible. Y voy a ofrecer una teoría que hace precisamente esto. Voy a partir de la idea que ha sido estudiada por Fine y Diablo, de que las proposiciones tienen estructura mereológica. Es decir, que ciertas proposiciones pueden ser parte de otras. Por ejemplo, cuando digo llueve en la Ciudad de México y neva en Boston, parte de lo que dije es que llueve en la Ciudad de México y parte de lo que dije es que neva en Boston. Pero no es parte de lo que dije que o bien se metió una ardilla a mi oficina o bien eso no es el caso. Ni es parte de lo que dije que llueve en la Ciudad de México o los pandas son muy bonitos. Lo que Fine y Diablo creen, y yo estoy de acuerdo, es que hay una relación entre proposiciones, que es la relación de ser parte de otra proposición, y que esta relación entre proposiciones no se reduce a la mera implicación lógica. Si tomamos en serio esta idea, podemos explicar la diferencia entre color y combustible de la siguiente manera. Beto entendió parcialmente la preferencia de Ana, porque es parte de lo que Ana expresó, parte de la proposición que Ana expresó, es que su casa no es roja, que no es negra, etc. Y todo eso es parte también de la proposición que Beto creyó que Ana expresó. Por otro lado, la razón por la que Carla no entendió la preferencia de Ana es que no hay ninguna proposición sustantiva que sea parte tanto de la proposición que Ana expresó como de la proposición que Carla cree que Ana expresó. Bueno, esta es la intuición y ahora la voy a desarrollar. Antes de desarrollarla, esta es la generalización de esta intuición y es la propuesta que llamo entendimiento mínimo. Entendimiento mínimo dice que la audiencia entiende parcialmente lo que el hablante dijo si y solo si hay una proposición sustantiva que sea parte de la proposición que el hablante expresó y de la proposición que la audiencia cree que el hablante expresó. Hay dos elementos importantes que hay que definir aquí. Uno es qué es una proposición sustantiva. El otro es qué es que una proposición o que el contenido de una proposición sea parte del contenido de otra. Y para hacerlo voy a utilizar la semántica de estados posibles o una versión de la semántica de estados posibles. Cuando estamos haciendo semántica de estados posibles, asumimos que hay un espacio de estados posibles. Y la diferencia principal entre un estado posible y un mundo posible es que un mundo posible determina el valor de verdad de absolutamente cualquier proposición. Un estado posible no necesita hacer eso. Un estado posible puede determinar el valor de verdad de solamente algunas proposiciones. Por ejemplo, puede haber un estado posible en el que llueva en la Ciudad de México, pero que no determine el valor de verdad de la proposición de que hay una silla enfrente de mí. Esa es una diferencia importante entre estados posibles y mundos posibles. Otra diferencia importante es que los estados posibles, a diferencia de los mundos posibles, tienen estructura mereológica.
No tiene sentido decir que un mundo es parte de otro. Sí tiene sentido decir que un estado es parte de otro. En particular, por ejemplo, el estado en que llueve en la Ciudad de México es parte del estado en que llueve en la Ciudad de México y neva en Boston. Y ese estado es parte del estado en que llueve en la Ciudad de México, neva en Boston y yo estoy dando una charla. Ahora bien, ¿cómo vamos a determinar el espacio de estados posibles? Para esto voy a usar un lenguaje que vamos a escoger dependiendo de nuestros propósitos. En este caso, como nuestro propósito es modelar el entendimiento parcial, vamos a asumir que este lenguaje L tiene los siguientes enunciados atómicos. Para cada proposición que uno fácilmente podría creer que es expresada por una preferencia del lenguaje natural, el lenguaje va a tener un enunciado atómico que exprese esa proposición. Y listo. Esos son todos los enunciados atómicos del lenguaje. Dado este lenguaje, lo vamos a usar para determinar el espacio de estados posibles. ¿Cuáles van a ser los estados posibles? Bueno, vamos a tomar cualquier enunciado atómico del lenguaje o su negación. Los estados posibles van a ser los conjuntos de mundos posibles en los que ese enunciado o su negación sea verdadero. Una vez que ya tenemos ciertos estados posibles, vamos a extender el espacio de estados posibles, simplemente diciendo que si tenemos dos cosas que son estados posibles, su intersección también va a ser un estado posible. Y listo. Esos son los estados posibles. Dije que los estados podían estar en relaciones de parte y todo, y esa relación, dado que tomamos a los estados posibles como conjuntos de mundos posibles, esa relación va a ser simplemente la relación de ser un subconjunto. De tal manera que diremos que si S y S' son estados, S es parte de S', si solo si S' es un subconjunto de S. O si prefieren ponerlo en términos de implicación, S es parte de S', si solo si S' implica a S. Vamos a tomar un ejemplo. Supongamos que el lenguaje L que tomamos para determinar el espacio de estados tiene dos enunciados atómicos, P y Q. Entonces, un estado será el conjunto de mundos en que P es verdadera. Otro estado será el conjunto de mundos en que Q es verdadera. Y otro estado va a ser el conjunto de mundos en que P y Q son verdaderas. Pero no va a haber un estado que sea el estado en que alguna de P y Q sean verdaderas sin que P en particular sea verdadera o Q en particular sea verdadera. Y esto es un elemento importante. Bueno, ya tenemos el espacio de estados posibles. ¿Qué son las proposiciones? Las proposiciones van a ser pares ordenados de conjuntos de estados posibles. En particular, el primer miembro de este par va a ser el conjunto de estados que verifican a la proposición o que la hacen verdadera. Y el segundo miembro va a ser el conjunto de estados que falsifican a la proposición o que la hacen falsa. Y una condición sobre las proposiciones es que tengan por lo menos un verificador y por lo menos un falsificador, y que todo mundo posible esté en algún verificador o en algún falsificador para la proposición, pero no en ambos. Y listo. Esas son las proposiciones. ¿Qué es que una proposición sea sustantiva? Bueno, es simplemente que tenga al menos un verificador no vacío y al menos un falsificador no vacío. De manera que, por ejemplo, si tomamos la proposición de que 2 más 2 son 4, presumiblemente esa proposición es verdadera en todo mundo posible y por esa razón no habrá ningún estado sustantivo que la falsifique, no habrá ningún mundo en el que sea falsa. Por lo tanto, su único falsificador será el conjunto vacío. Y por esa razón, esa proposición no será sustantiva. Y en general, las proposiciones sustantivas son solamente las proposiciones contingentes. Bueno, ya dije qué son las proposiciones, qué es que una proposición sustantiva, y antes de definir la relación parte-todo entre proposiciones, voy a explicar qué verificadores y qué falsificadores tienen las proposiciones en las que nos vamos a enfocar. Nos vamos a enfocar en las proposiciones que podemos llamar atómicas. Y los verificadores para esas proposiciones son los siguientes. Si P es expresada por un enunciado atómico
del lenguaje que usamos para determinar el espacio de estados posibles tiene un solo verificador y un solo falsificador. Su verificador es el conjunto de mundos en que la literal es verdadera, en el que el enunciado que la expresa es verdadera, y su único falsificador es el conjunto de mundos en el que ese no es el caso. Vamos a llamar a estas proposiciones que tienen un solo verificador y un solo falsificador proposiciones atómicas. Podemos definir compuestos de proposiciones, pero no va a ser importante para nuestros propósitos. Nos vamos a enfocar en las proposiciones que llamé atómicas. Bueno, lo único que falta es definir la relación de parte-todo entre contenidos. Y voy a decir que P es parte de Q, si solo si, o que el contenido de P es parte del contenido de Q, si solo si se satisfacen las siguientes tres condiciones. La primera es que todo verificador de Q implique a algún verificador de P. La segunda es que todo verificador de P implique a algún verificador de Q. Y la última es que todo falsificador de P implique a algún falsificador de Q. Para los que estén interesados, esta definición de la relación parte-todo es más débil que la estándar de Fine y Diablo. Y esto por razones importantes. Si quieren pueden preguntarme cuáles son esas razones en la sesión de preguntas. Bueno, por ejemplo, vamos a tomar estas dos proposiciones. Y aquí hay un error en el handout. En el handout dice verde, pero debería ser V. Bueno, vamos a tomar estas dos proposiciones. Son ambas proposiciones atómicas. Son atómicas porque presumiblemente son expresadas por enunciados atómicos del lenguaje que llamé L, porque son proposiciones que uno fácilmente podría haber creído que son expresadas por preferencias atómicas en lenguaje natural. Esta proposición tiene un solo verificador y un solo falsificador. Su verificador es el conjunto de mundos en que la casa de Ana es de color V. Su falsificador es el conjunto de mundos en que ese no es el caso. Y esta proposición, que es que no es cierto que la casa de Ana es roja, es atómica también. Tiene un solo verificador y un solo falsificador. El verificador es el conjunto de mundos en que no es el caso que la casa de Ana sea roja. El falsificador es el conjunto de mundos en que sí es el caso que la casa de Ana sea roja. Dada la definición, resulta que esta proposición es parte de esta proposición. Vemos primero que el verificador de esta proposición implica al verificador de esta proposición y por lo tanto la primera condición se satisface. Pero además, como estas dos proposiciones tienen un solo verificador cada una, se sigue que la segunda condición se satisface también. Y lo único que nos falta es ver los falsificadores. Vemos que el falsificador de esta proposición implica al falsificador de esta proposición y por lo tanto las tres condiciones se cumplen, de manera que esta proposición es parte de esta proposición. Bueno, ¿cuáles son las predicciones que tenemos una vez que ponemos todas estas definiciones en la propuesta que presenté? Para determinar las predicciones va a ser útil tener este resultado en mente, que es que si dos proposiciones son atómicas, si P y Q son atómicas, entonces el contenido de P es parte del contenido de Q, si y solo si el verificador de Q implica al verificador de P. Y el ejemplo ilustra esto. Esta proposición es parte de esta proposición, y lo es porque, por la definición de proposiciones, más el hecho de que el único verificador de esta proposición implica al único verificador de esta proposición. Este resultado va a ser útil para ver las predicciones. En general, se sigue de la definición que P es parte de la conjunción de P con cualquier otra proposición, pero no es cierto que la disyunción de P con alguna otra proposición sea parte de P. Bueno, vamos a ver las predicciones. Empecé diciendo que el espacio de estados posibles va a ser determinado por un cierto lenguaje. ¿Qué lenguaje? Un lenguaje que contenga enunciados que expresen proposiciones que podríamos haber creído ser expresados por preferencias normales. En este caso nos vamos a restringir a preferencias de mi casa es verde y vamos a suponer que uno podría fácilmente haber creído que cuando Ana dice mi casa es verde, expresó que no es cierto que Ana apoye el uso de combustibles fósiles. Bueno,
¿Cuáles son los enunciados atómicos de L? Para cualquier región continua del espacio de color, por ejemplo V, V' o amarillo o lo que sea, L va a tener un enunciado atómico que diga que la casa de Ana es de ese color. Y por lo tanto va a haber un estado posible en que la casa de Ana sea de color V, otro estado en que la casa de Ana sea color V', etc. El otro enunciado atómico de L va a ser un enunciado que diga que Ana apoya el uso de combustibles fósiles. Una vez que tenemos este lenguaje, ya está determinado el espacio de estados posibles. Y una vez que tenemos ese espacio de estados posibles, podemos pensar en las proposiciones involucradas en los ejemplos como las siguientes proposiciones. Esta ya la habíamos visto, es la proposición de que la casa de Ana es de color V. Esta es la proposición de que la casa de Ana es color V'. Esta también ya la habíamos visto, dice que no es cierto que la casa de Ana sea roja. Y esta será la proposición de que no es cierto que Ana apoye el uso de combustibles fósiles. Dado el resultado que mencioné previamente sobre proposiciones atómicas, se sigue que esta proposición es parte tanto de esta proposición, eso ya lo habíamos visto, como de esta proposición. Y la razón es que todo mundo en que la casa de Ana sea de color V' es un mundo en que no es el caso que la casa de Ana sea roja. De tal manera que la teoría que presenté al principio, entendimiento mínimo, predice, como esperábamos, que color es un caso de entendimiento parcial. Lo es porque esta proposición es sustantiva y porque es parte de esta proposición y de esta proposición. Por otro lado, la teoría predice también que combustible no es un caso de entendimiento parcial. Y hace esa predicción porque no hay ningún estado posible, dada la manera en que definimos el espacio de estados posibles, no hay ningún estado posible que sea implicado tanto por este verificador como por este verificador. Dado lo cual, no hay ninguna proposición que sea parte tanto de esta proposición como de esta proposición, y en particular, no hay ninguna proposición sustantiva que sea parte de ambas. De manera que entendimiento mínimo predice exactamente lo que queríamos. Predice que color es un caso de entendimiento parcial y que combustible no lo es. Hay un problema con entendimiento mínimo. El problema es que, aunque entendimiento mínimo yo creo que es una buena teoría, y entendimiento mínimo no es como que haya contraejemplos o contraejemplos que yo pueda pensar fácilmente o que haga malas predicciones. El problema con entendimiento mínimo es que no predice todo lo que nos gustaría que predijera. Y para ilustrar esto, voy a usar el siguiente ejemplo. Supongamos, en color asterisco, que Ana invitó a David a su casa. Ana es una persona muy popular. Quiere darle indicaciones que le ayuden a identificar la casa. Y por eso prefiere mi casa es verde. Expresa que su casa es de color V. David, por cualquier razón, cree que Ana expresó que su casa es de color D, que es este color. Entendimiento mínimo predice que este es un caso de entendimiento parcial y creo que este es el resultado correcto. A pesar de que este color no es tan parecido a este color como este color, siguen siendo bastante parecidos. Y por otro lado, hay muchísima información que la proposición que Ana expresó y la proposición que David cree que Ana expresó comparten. Por ejemplo, comparten que la casa de Ana no es roja, que no es de este color, que no es magenta, etc. Entonces, este es el resultado correcto. El problema es que también parecería como que Beto entendió mejor que David. En particular, este color es mucho más parecido a este color de lo que es este color. Y hay mucha información también que la proposición que Ana expresó tiene en común con la proposición que Beto cree que expresó, pero que no tiene en común con la proposición que David cree que Ana expresó. Por ejemplo, estas dos proposiciones, digamos, todas tienen como parte la proposición de que la casa de Ana no es de este color. Pero eso no es cierto de la proposición que David cree que Ana expresó. Entonces, digamos, hay más información que la proposición que Beto cree que Ana expresó y la proposición que Ana expresó comparten, que la proposición que David cree que Ana expresó y la proposición que Ana de hecho expresó no comparten. Y por esa razón nos gustaría decir que Beto entendió la preferencia de Ana mejor que David. El problema es
que no solo es que entendimiento mínimo no distingue entre los dos casos, sino que ni siquiera tiene los recursos para distinguirlos. Así que la pregunta es, ¿cómo podemos distinguir entre distintos casos de entendimiento parcial? Y lo que voy a hacer por el resto de la charla es explicar cómo. Voy a empezar con una intuición. La intuición es que en casos como color y color asterisco, Ana y Beto o Ana y David estaban hablando sobre el color de la casa de Ana. ¿Por qué Beto entendió mejor que David? Porque hay más información que comparten la proposición que él creyó que Ana expresó y la proposición que Ana de hecho expresó. Hay más información que esas dos proposiciones comparten sobre la casa de Ana de la información que la proposición que David cree que Ana expresó y la proposición que Ana de hecho expresó comparten. Y en general, voy a decir que el grado al que la audiencia entiende lo que el hablante quiso decir es simplemente el grado al que la proposición que el hablante de hecho expresó y la proposición que la audiencia cree que el hablante expresó comparten la misma información sobre el tema que se discute en el contexto de la conversación. Ahora, hay un sentido en el que esto no dice nada. No sabemos qué significa, primero, que dos proposiciones compartan la misma información. Segundo, qué significa el grado al que una proposición comparte la misma información con otra. Y lo que voy a hacer es precisamente explicar qué significa esto. De nuevo, vamos a empezar con una intuición. No le hagan caso a la diapositiva, háganme caso a mí. Vamos a tomar la proposición lógicamente más fuerte, que es sobre un tema y que es parte tanto de P como de Q. ¿Qué tanta información sobre ese tema comparten P y Q? Depende de qué tanta de la información que hay en P sobre el tema esté en esa proposición que ambas comparten y qué tanta de la información que tiene Q sobre el mismo tema esté en esa proposición que ambas comparten. Por ejemplo, vamos a usar letras mayúsculas ya no para denotar colores, sino proposiciones. De tal manera que, por ejemplo, D mayúscula será la proposición de que la casa de Ana es de color D. Y vamos a pensar en la información, como es estándar, como exclusión de posibilidades. De tal manera que mientras más informativa sea una proposición, más posibilidades va a excluir. Y mientras más de las mismas posibilidades excluyan dos proposiciones, más información en común tendrán. Bueno, ¿qué tanta de la información en V está contenida en esta proposición? Esta proposición representa la proposición de que, esta región representa la proposición de que la casa de Ana es algún color entre este punto y este punto, es decir, algún color en la región que está compuesta tanto por B como por B'. Y esta proposición es la proposición más fuerte, que es parte tanto de B como de V' y que habla sobre el color de la casa de Ana. Bueno, ¿qué tanta de la información en V está contenida en esta proposición? Pues bastante. Uno tiene que acercarse mucho para ver que hay algunas posibilidades que esta proposición excluye, pero que esta proposición no excluye. Y lo mismo con esta proposición. ¿Qué tanta de la información contenida en esta proposición está contenida en esta proposición? Igual, bastante. Hay que acercarse mucho para ver que hay ciertas posibilidades que esta proposición excluye y que esta no excluye. Y en tanto que esto es cierto, podemos decir que V y V' comparten casi toda la misma información o mucha de la misma información. Comparemos ahora D y V. ¿Qué tanta de la información? De nuevo, esta es la proposición más fuerte contenida en D y en V, que es sobre el color de la casa de Ana. ¿Qué tanta de la información contenida en D está contenida en esta proposición? Bastante, pero no tanta como en el caso anterior. Hay muchísimas posibilidades que D excluye, pero que esta proposición no excluye. Y lo mismo con V. Hay muchas posibilidades que V excluye, pero que esta proposición no excluye. Y en ese sentido, D y V no comparten tanta información como lo hacen V y V'. Esa es la intuición. ¿Cómo podemos refinar esta intuición? Bueno,
voy a introducir una formalización de lo que es un tema. Voy a representar la información que una proposición contiene sobre un cierto tema como su parte más grande sobre ese tema. Y voy a representar la información que dos proposiciones comparten sobre un tema como la parte más grande que tienen en común sobre ese tema. Entonces voy a definir esas tres cosas: tema, parte más grande sobre un tema, parte más grande que dos proposiciones tienen en común, y voy a introducir una manera de medir qué tanta información se necesita, o más bien qué tanta de la información contenida en una proposición está contenida también en otra proposición. Bueno, vamos a empezar por los temas. Más o menos siguiendo a Lewis, pero no exactamente. Voy a decir que un tema es una partición del espacio lógico cuyos miembros son estados de cosas. Por ejemplo, vamos a suponer, por simplicidad, que estos son los únicos colores máximamente determinados que hay. Entonces, podemos representar el tema del color exacto de la casa de Ana como esta partición. Hay que asumir también que necesariamente la casa de Ana es de algún color. Podemos representar el tema del color exacto de la casa de Ana como esta partición. En una de sus celdas estará el conjunto de todos los mundos en que la casa de Ana es color 1, en otra estará el conjunto de mundos en que la casa de Ana es color 8, etc. ¿Qué es que una proposición sea acerca de un tema? Bueno, es simplemente que todos sus verificadores y falsificadores sean la unión de algún subconjunto del tema, lo que es decir, todos los verificadores y falsificadores de la proposición tienen que, por decirlo así, cortar el espacio lógico en los mismos lugares en los que el tema hace un corte en el espacio lógico. Esa es básicamente la idea. Por ejemplo, de nuevo vamos a suponer que el color D es nada más esta región, que el color V' es nada más esta región y que el color V es esta región. Dadas estas suposiciones, estas tres proposiciones, que la casa de Ana es de color D, etc., todas son sobre el color exacto de la casa de Ana. En particular, vamos a ver, por ejemplo, los verificadores de V'. Su único verificador es el conjunto de mundos en que la casa de Ana es de color V'. Ese verificador es, de hecho, la unión de un subconjunto de celdas, de un conjunto de celdas en esta partición, a saber, estas tres celdas. Su único falsificador es el conjunto de celdas en que la casa de Ana no es ninguno de estos colores, el conjunto de mundos en que la casa de Ana no es ninguno de estos colores, y ese conjunto de mundos también es una unión de celdas en la partición, a saber, la unión de estas celdas y estas celdas. Y lo mismo va para las otras proposiciones, D y V. De tal manera que estas tres proposiciones son sobre el color exacto de la casa de Ana. Bueno, ¿cuál es la información que una proposición nos da sobre un tema? Pues va a ser la parte más grande que tiene esa proposición y que es sobre ese tema. En particular, si P es una proposición, voy a llamar a esa parte PM. Y PM tiene que satisfacer tres condiciones. Primero, que sea parte de P. Segundo, que de hecho sea sobre el tema. Y finalmente, que sea la más grande de las proposiciones que satisfacen esas dos condiciones. Es decir, que cualquier proposición que sea parte de P y acerca de M tiene que ser parte de PM. En este caso, cada una de estas proposiciones es su propia parte más grande sobre este tema. ¿Por qué? Bueno, tomemos V'. V' es parte de V', porque toda proposición es parte de sí misma. V' es acerca de ese tema, y ya había explicado por qué. Y para toda proposición que sea parte de V' y sobre este tema, esa proposición será parte de V', simplemente porque toda proposición que es parte de V' es parte de V'. Y lo mismo para estas proposiciones, de manera que cada una de estas proposiciones es su propia parte más grande sobre este tema. Ahora, ¿cuál es la parte más grande que dos proposiciones tienen en común? Bueno, ya se lo imaginarán. Tomemos dos proposiciones P y Q. La parte más grande que tienen sobre un tema es simplemente la proposición que es parte tanto de P como de Q, que es sobre el tema y que es la más grande de esas proposiciones. Voy a presentar un resultado general. Hay otro error en el handout. Tienen opciones. Puede decir o bien estado más grande o conjunto más pequeño.
En el handout creo que dice estado más pequeño, que es la peor de las combinaciones. Bueno, el resultado es el siguiente. Si tenemos dos proposiciones atómicas que son sobre un cierto tema, la parte más grande que van a tener sobre ese tema va a ser también una proposición atómica y va a ser simplemente la proposición atómica con un solo verificador y un solo falsificador. Su verificador será el conjunto de mundos que sea un estado y que sea el más pequeño, que sea la unión de un conjunto en el tema y que sea implicado tanto por el verificador de P como por el verificador de Q. Por ejemplo, esta proposición, la proposición de que la casa de Ana es algún color entre 4 y 7, es la parte más grande sobre el color exacto de la casa de Ana que estas dos proposiciones tienen en común. ¿Por qué? Bueno, primero, es parte tanto de V como de V', así que la primera condición se satisface. Segundo, podemos ver fácilmente, o el diagrama así lo representa, que es acerca de este tema. De modo que la segunda condición también se satisface. Y finalmente, por el resultado que acabo de mencionar, es la más grande de esas proposiciones. De manera que esta proposición es la parte más grande sobre este tema que estas dos proposiciones tienen en común. Y esta proposición, que la casa de Ana es de algún color entre 3 y 6, es la parte más grande que esta proposición y esta proposición tienen en común. Ya casi terminamos con las definiciones. Vamos a regresar a la intuición. La intuición es que qué tanta información comparten P y Q sobre un cierto tema depende de qué tanta información de la que está en la parte más grande de P sobre ese tema y qué tanta de la información en Q sobre ese tema está contenida en la información que tanto P como Q contienen sobre ese tema. Por ejemplo, ¿qué tanta de la información en V está contenida en esta proposición? Bueno, pues bastante. Hay una sola posibilidad que V excluye y esta proposición no excluye. Y del mismo modo hay una sola posibilidad que esta proposición excluye y esta proposición no excluye. Por otro lado, aunque hay una sola posibilidad que esta proposición excluye y esta no, hay dos posibilidades que esta proposición excluye y esta proposición no excluye. Y en ese sentido, V y V' tienen más información en común o comparten más información sobre este tema que D y V. Ahora, presenté esto de una manera más o menos intuitiva y lo hice contando celdas en una partición. Conté celdas en la partición para medir, como una manera de medir qué tanta información está de la que está en una proposición está en otra. El problema es que va a haber muchos casos en los que contar no nos va a servir de nada. Tomemos, por ejemplo, una partición que tiene un número infinito de celdas, o peor, un número incontable de celdas. En esos casos, contar celdas no nos va a llevar a ningún lado. Lo que necesitamos es una medida más poderosa a la que no le importe si tiene sentido contar celdas o no. Y por fortuna, tenemos ya medidas que hacen eso. Cualquier medida de probabilidad va a tener la capacidad para medir información, incluso en esos casos más complicados. ¿Qué medida de probabilidad vamos a usar? Vamos a usar una distribución uniforme sobre todas las celdas en la partición. En un caso particular como este, lo que eso quiere decir es simplemente que la distribución le va a dar la misma probabilidad a todas las celdas en la partición. Pero en un caso más complicado, en el que tenemos una variable continua, eso va a querer decir que la gráfica de la probabilidad va a ser una línea recta. Bueno, ya tenemos esta manera de medir información. Y ahora finalmente podemos decir qué tanta información dos proposiciones comparten sobre un tema. Y la definición es la siguiente. Supongamos que P y Q tienen una parte sustantiva sobre el tema en común. Entonces, el grado al que contienen la misma información va a ser el mínimo de las siguientes dos probabilidades. La probabilidad de que la parte más grande de P sobre el tema sea verdadera, dado que la parte más grande que P y Q tienen en común sobre el tema sea verdadera, y la probabilidad de que la parte más grande de Q sea verdadera,
dado que la parte más grande que P y Q tienen en común sobre el tema sea verdadera. Eso es si P y Q tienen una parte sustantiva en común. En un momento vamos a discutir ejemplos. Por otro lado, si P y Q no tienen partes sustantivas en común, entonces la cantidad de información que comparten sobre el tema, pues simplemente es cero. Si no hay ninguna proposición que sea informativa y que sea parte de ambas y que sea sobre el tema, pues eso quiere decir que simplemente no tienen ninguna información en común. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Como lo indiqué hace un momento, un solo ejemplo. Tomamos una distribución de probabilidad uniforme sobre todas las celdas de la partición. En este caso, eso quiere decir que cada celda va a tener probabilidad 1/10. Y ahora vemos qué tanta información contenida en V está contenida en esta proposición. Bueno, dijimos que esa cantidad de información será la probabilidad de que V sea verdadera, dado que la parte más grande que V y V' tienen en común sea verdadera. Esa es la misma probabilidad de que V' sea verdadera, dado que esta proposición es verdadera, que es decir, 3/4. De manera que tenemos una medida de qué tanta información comparten estas dos proposiciones acerca de este tema, y esa medida es 3/4. ¿Qué tanta de la información contenida en V está contenida en V bala D? 3/4. ¿Qué tanta de la información contenida en D está contenida en V bala D? En este caso, solo 1/2. Y como 1/2 es el mínimo de 1/2 y 3/4, la cantidad de información que V y D comparten es simplemente 1/2. Quizás eso no nos dice nada, pero una vez que introducimos estos datos en nuestra teoría sobre el entendimiento parcial, vemos que hace las predicciones correctas. Recordemos que la teoría de entendimiento parcial dice que el grado al que una audiencia entiende lo que el hablante quiso decir es simplemente el grado al que dos proposiciones comparten la misma información sobre el tema de discusión. Vamos a suponer que el tema de discusión es el color exacto de Ana. La teoría predice, primero, que Carla no entendió a Ana en absoluto. ¿Por qué? Pues porque la proposición que Carla cree que Ana dijo y la proposición que Ana de hecho dijo no tienen ninguna parte sustantiva en común. Eso lo mencioné cuando discutíamos entendimiento mínimo. Por lo tanto, no tienen ninguna parte sustantiva en común que sea sobre este tema. Y por lo tanto, el grado al que contienen la misma información y el grado al que Carla entendió la preferencia de Ana es 0. Es decir, Carla simplemente no entendió la preferencia de Ana. Por otro lado, la teoría predice que Beto entendió la preferencia de Ana mejor que David. Y esto simplemente porque el grado al que la proposición que Beto cree que Ana expresó y la proposición que Ana de hecho expresó comparten la misma información es mayor que el grado al que la proposición que David cree que Ana expresó y la proposición que Ana de hecho expresó comparten la misma información. Y ahora tenemos una teoría que hace justamente lo que queríamos. Por un lado, distingue casos de entendimiento parcial de casos que no lo son. Y por otro, es lo suficientemente poderosa como para distinguir entre distintos casos de entendimiento parcial. Y en particular nos permite predecir que habrá ciertas audiencias que entiendan mejor que otras la misma preferencia. Y listo. ¿Qué sucedió? Empecé por caracterizar el fenómeno del entendimiento parcial, primero con ejemplos y también con un argumento filosófico. Presenté una teoría que distingue casos de entendimiento parcial de casos que no lo son. Y después definí una manera de medir la cantidad de información sobre un cierto tema que dos proposiciones tienen en común. Y utilicé esa medida para caracterizar el entendimiento parcial, en particular para caracterizar el grado al que una persona entiende lo que otra persona dijo. Esta teoría tiene consecuencias interesantes para ciertos debates filosóficos, pero no los voy a mencionar. Si quieren saber, pueden preguntarme durante la ronda de preguntas. Gracias. Hola Martín. Hola. Muchas gracias por tu charla. Me gustó bastante toda la propuesta. Me parece que es bastante claro lo que quieres hacer, pero de todas maneras tengo algunas dudas sobre
partes que me parece que en algunas secciones me parece que presentas elementos que no aparecen en otras y no es claro cuál es la postura exacta que quieres defender, y dependiendo de cuál sea esa, algunos problemas que me gustaría ver qué piensas sobre eso y cómo discutirlo. Si entiendo bien, una de las motivaciones detrás de tu proyecto es ofrecer herramientas cada vez más limpias, en el sentido de que ser más limpio es ser extensional, y así evitamos problemas de intencionalidad. Entonces hacemos cortes bastante claros y tenemos aparatos que nos dan las secciones que queremos, y con base en eso das incluso tu noción de similitud de contenido, etc. Pero desde el comienzo, cuando hablas de la hipótesis inicial, no presentas la idea de comprensión y de contenidos en términos intencionales en absoluto. Dices que, por ejemplo, hay comprensión perfecta o parcial, no importa, si se comparte el contenido que de hecho expresa el hablante con el que la audiencia le adscribe. Y no consideras ahí la intención del hablante. Más adelante, en algún momento, dices lo que el hablante quiso decir, y ahí empieza. Ese es uno de los problemas que tengo para entender cuál es tu propuesta. Si desde un principio quieres decir que la meta para entender al hablante es que haya coincidencia con respecto a la proposición que quiso decir el hablante, o con respecto a la proposición que de hecho expresó el hablante. Bueno, gracias. Quizás debía haber hablado de expresión todo el tiempo, de querer decir todo el tiempo. Lo que estoy pensando es que, en general, me mantuve neutral sobre esta pregunta, pero lo que estoy pensando es que, en general, la proposición que el hablante expresó es la proposición que el hablante de hecho quiso decir. Ahora, la razón por la que me mantengo neutral es que habrá quienes puedan pensar que las dos cosas va cada una por su lado. Que puedo expresar algo que no quise decir, o que puedo querer decir algo sin expresarlo. En ese caso, mi inclinación personal es ir por lo que el hablante quiso decir. Porque creo que lo que el hablante quiso decir es lo que va a jugar un papel explicativo en la atribución de creencias al hablante y cosas así. Si puedo querer decir cosas que no expresé o expresar cosas que no quise decir, digamos, la proposición expresada, es difícil ver qué papel puede jugar en la vida mental del hablante. De manera que, si hay una división, entonces me voy a ir con lo que el hablante quiso decir. Creo que, sobre todo porque lo que intentas hacer, al menos en el texto que nos enviaste, es alejarte de una visión idealizada de cómo funciona la comunicación. Mi impresión es que, contrario a lo que sugeriste ahora, en general, lo que las personas expresamos literalmente es muy diferente de lo que queremos decir. Generalmente lo que queremos decir no es lo que expresamos literalmente. Eso me lleva a la siguiente pregunta. No sé exactamente qué estás entendiendo por la proposición expresada. Mucha gente en filosofía del lenguaje, como sabes, entiende por expresión de la proposición algo que está composicionalmente determinado por las reglas gramaticales y semánticas de combinación. ¿Eso es lo que tú quieres decir por proposición expresada? Sí, podemos usar el contenido veritativo condicional. Ahora, es importante que esta manera de entender la proposición expresada es completamente compatible con una visión intencionalista de cuál es la proposición expresada. Por ejemplo, vamos a tomar la propuesta de Grice. ¿Qué proposición es? Él habla de lo que el hablante dijo. Esa noción es lo que yo tomo como la proposición expresada. ¿Cuál es la proposición que el hablante dijo? Bueno, es la proposición que el hablante tuvo la intención de que la audiencia creyera y que tuvo la intención de que el hablante reconociera, de que la audiencia reconociera esa intención, con base en cierto conocimiento mutuo. ¿Qué conocimiento mutuo? Bueno, el conocimiento mutuo de el significado composicional de las palabras que se usan.
Sí, puede ser que eso sea parte de la información que tomamos en cuenta, si es que Graves tiene razón en que seguimos las reglas de cooperación, pero que tomemos información composicional en cuenta, primero es una pregunta empírica, si de hecho lo hacemos o no, y segundo, es diferente de decir que eso es lo que determina la proposición expresada. Hay dos cosas distintas en lo que está diciendo. Una es decir que por la proposición expresada vas a entender lo que el hablante dijo, sea cual sea la explicación gravesiana de eso, y la otra es decir que la proposición expresada es la que está composicionalmente determinada. ¿Cuál de esas dos eliges? Si vas por la gravesiana, entonces es una noción muy amplia de expresión. Sí. Yo te sugeriría olvidarte de la palabra expresión porque típicamente se asocia con la determinación composicional. Estoy pensando, ¿por qué te menciono esto? Porque hay casos en los que no es claro qué respuesta daría tu propuesta. Se conocen típicamente en psicolingüística como casos de ilusión verbal. Un ejemplo. Dime tú, ¿qué entiendes por la siguiente oración? Estás no sé, en Médica Sur y te encuentras... Es un hospital, ¿verdad? Sí, un hospital. Vas al Seguro Social y te encuentras un letrero muy grande que dice: ninguna lesión de cabeza es demasiado trivial para ser ignorada. Ajá. ¿Qué entiendes? Que si tienes alguna lesión en la cabeza, no deberías ignorarla. Composicionalmente, lo que esa oración significa es que todas las lesiones de cabeza deben ser ignoradas. Ninguna lesión en la cabeza es demasiado trivial para ser ignorada. Si haces el cálculo formal, el resultado es todas las lesiones de cabeza deben ser ignoradas. Pero la interpretación competente es la contraria. Ninguna lesión debe ser ignorada. Entonces, por eso es importante tener en claro qué es lo que estás entendiendo como cuál es la proposición relevante. La composicionalidad ahí solamente confunde la interpretación competente del ejemplo. Y de hecho, la evidencia en hablantes competentes adultos lo que demuestra es que es muy poco el número de casos en el que se considera la estructura y se termina composicionando. Es un dato muy interesante, la verdad no tenía idea. Ahora, digamos, para mis propósitos, no importa si tomamos la proposición determinada composicionalmente o la proposición que el hablante quiere decir o tal. Ya creo que entiendo más bien por dónde va tu comentario. Quería decir porque creí que era la traducción apropiada de mean en el sentido gravesiano. Pero tomemos cualquier conjunto de proposiciones. Si tú crees que las proposiciones determinadas composicionalmente son proposiciones expresadas en un sentido intuitivo de expresar, o digamos, son proposiciones que el hablante dijo o sugirió o lo que sea, entonces toma esas proposiciones. Si tú crees que la proposición determinada composicionalmente nunca es expresada, eso también está bien. Digamos, lo que importa es, vamos a tomar una noción muy general de qué proposiciones decimos o comunicamos, vamos a decir, o intentamos comunicar cuando hacemos preferencias aseverativas. Cualesquiera sean esas proposiciones, lo que el aparato hace es decirte en qué medida contienen la misma información que ciertas otras proposiciones. En ese sentido, a pesar de que lo que estoy tratando de hacer es ofrecer una teoría que no esté tan idealizada como la mayoría de las teorías disponibles, sigue habiendo cierto elemento de idealización, en particular que hay proposiciones que comunicamos o tratamos de comunicar. Ese es como mi término mayor para incluir a las proposiciones composicionalmente determinadas y a las que no lo son. Asumo que hay proposiciones que intentamos comunicar y proposiciones que la gente cree que se intentan comunicar. Y eso, digamos, no depende de si esas proposiciones que se intentan comunicar son expresadas composicionalmente o si no, etc. En ese sentido, creo que la propuesta... Llevamos 15 minutos. Ay, perdón. ¿Puedo cerrar rápido? Sí. Muy breve. Entiendo que tu intención es ser lo más neutral y crees que no hay ningún problema en tomar una postura u otra, y eso tiene que ver con la motivación puramente extensional
quirúrgica que quieres defender. Lo que creo es que no es tan fácil hacer eso, porque si realmente tomamos la propuesta como lo estás sugiriendo, entonces meramente la coincidencia de contenidos, definida extensionalmente como tú pones, contaría como entendimiento. Y eso, intuitivamente, parece un error, porque la noción de entendimiento tiene un elemento normativo. Entonces, meramente que yo al escucharte forme una proposición que coincide por azar con el contenido de lo que tú quisiste expresar, desde tu teoría implicaría que yo ya te entendí. Eso, ordinariamente, no sería entendimiento. Si la razón por la cual yo tengo coincidencia de contenido y cantidad informativa con la tuya se debe a que la persona de atrás me dijo algo, o que me puse a recordar mis sueños de hace 15 días y coincidía, lo que sea, eso no puede ser entendimiento ni parcial, ni perfecto, ni en ningún sentido. Pero en tu teoría sí lo es, porque coinciden en cantidad de información. Sí, ya te entiendo bien ahora lo que quieres decir, gracias. Muchas gracias, Martín. Tengo una duda acerca del, si entiendo bien el análisis que quieres hacer, porque la solución la das en términos de cantidad de información, pero el entendimiento no tiene que ver con cantidad de información, sino con información semántica. Me parece que lo que está haciendo, o sea, la noción que utilizas de distribución es una noción Aldasano de cantidad de información y no tiene, o sea, el elemento que permite que la información sea semántica me da la impresión que es el tema. Pero no me queda muy claro cómo se define, qué es lo que se define el tema, qué es lo que define el tema. Sobre todo porque una proposición puede tener que ver con varios temas. Entonces, si restringimos la medición de información solamente a un tema, no tenemos formas de comparar cantidades de información con respecto a distintos temas. Y entonces no tenemos una solución. No sé si me... Sí. O pongo un ejemplo. No, creo que entiendo. En general, creo que apuntas a un problema importante. El problema es... Bueno, voy a presentar primero rápidamente la teoría estándar de cómo se determina el tema. La teoría estándar dice, cuando hacemos preguntas, bueno, en general, el tema de discusión en una conversación es el tema que todas las personas en la conversación intentan discutir, o que todas están interesadas en resolver. ¿Cómo se determina un tema? Bueno, en parte haciendo preguntas. Por ejemplo, si pregunto ¿de qué color es la casa de Ana? Y tú, digamos, aceptas mi pregunta, aceptas responder a esa pregunta, entonces parte de lo que discutimos es el color de la casa de Ana. Y en general, el tema de discusión será el tema más fino, el tema más grueso que abarque a todos los temas que todos los participantes en la conversación quieran discutir. Eso, digamos, ya está definido de tal manera que incluso si hay problemas de que a lo mejor no entendí tu pregunta y tal, el tema de discusión en la conversación está definido ya. Ahora, lo que dices es cierto, no hablé explícitamente de cómo comparar la información que dos proposiciones nos dan sobre distintos temas. Pero creo que hay una manera relativamente buena de resolverlo. Supón que tenemos dos temas. En la misma manera en que podemos combinar particiones, podemos combinar esos dos temas. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, si tenemos dos particiones, para combinarlas tomamos la partición más gruesa que define a ambas. Y entonces ya podemos comparar lo que distintas proposiciones nos dicen sobre temas distintos. Solamente lanzo un pequeño desafío a eso. No lancen más desafíos porque uno de los temas puede ser más relevante para que haya entendimiento. Y entonces no tenemos una métrica para eso. Sí. Les pido más o menos que sean breves, Elías. Tenemos 8 intervenciones y 30 minutos. Bueno, yo tengo un par de comentarios, no creo que sean especialmente profundos porque sé poco de este tema, pero aquí van. El primero en especial creo que es una tontería, pero lo comento porque puede ser que sí tenga consecuencias.
cuando pones el ejemplo al principio, ¿no? de la casa de Ana, es verde, nos platicas que el contenido es que el color está en ese rango, pero digamos es distinto que nos platiques que el color esté en ese rango a que lo que realmente quiso decir es que el color es algún color contenido en ese rango. Y siempre lo manejaste como lo primero, no como lo segundo. O sea, como decías, bueno, lo que Ana quiso decir es que este es el color, ¿no? Y que el color es el rango. Y nada más, después usaste tanto el ejemplo y hiciste cosas técnicas sobre ese ejemplo que ya no me quedó claro si esa distinción podía ser relevante o no. O sea, digamos, si todo lo que dijiste después jalaba asumiendo que lo que realmente quiso decir Ana es que el color era alguno que está contenido en ese rango. Pero bueno, no sé, eso quizás para que lo pienses, no sé si, bueno, si tengas algo que decir. En principio la diferencia puede ser relevante, pero todo depende de, por ejemplo, ofrecí una versión de la semántica de estados posibles que se aplica nada más a operaciones booleanas sobre proposiciones. Depende de cuáles sean los estados que verifican una generalización existencial. Entonces, en principio podría haber una diferencia, porque la proposición, por ejemplo, vamos a suponer que las generalizaciones existenciales son disyunciones. De tal manera que si digo, el color de la casa de Ana está en este rango, y si digo, el color de la casa de Ana es algún color en este rango, van a ser distintas proposiciones. En particular, la generalización existencial a lo mejor va a tener muchos verificadores distintos, que es este color, este color, este color, y así. En principio, eso podría afectar las predicciones. Pero dada la manera en que definí el espacio de estados posibles, va a resultar que incluso si tomamos la generalización existencial, bueno, lo que de hecho va a resultar es que si los rangos son los mismos, la proposición que no generaliza existencialmente va a ser parte de la proposición que sí generaliza existencialmente. Bueno, el segundo comentario ya rapidísimo, que me parece un poco más interesante. Cuando nos das esta manera de medir la cantidad de información, que básicamente asumes que hay, nos pones el ejemplo de los colores y asumes que hay una manera canónica de dividir la cosa en celdas, pero eso no es obvio, ¿no? En el caso de los colores a lo mejor hay alguna, o sea, sabemos que los colores tienen que ver con la longitud de onda de la luz, entonces podemos escoger celdas de tal manera que los rangos son los mismos, pero habrá otros ejemplos donde no hay una manera canónica de hacerlo. Y por ejemplo, no sé, el ejemplo que se me ocurre es si la discusión es sobre qué tan brillante fue qué tanto brilla un foco, ¿no? Pero resulta que nuestros ojos ven la luz de manera, digamos, es una escala logarítmica lo que nosotros vemos. Y entonces tienes de entrada dos opciones naturales, usar la de nuestros ojos o de la luminosidad como intrínseca, y te van a dar resultados muy distintos, ¿no? Entonces, digamos, me preocupa que sea como un artefacto de este ejemplo, que la cosa funciona tan bonita, pero que en general no haya una medida natural para hacer esa medición. Creo que es en efecto un problema, pero el problema, digamos, no es con el aparato formal. El problema es que no tenemos una manera intuitiva de decir, por ejemplo, vamos a tomar el tema, ¿cuánto brilla el foco? El problema es que hay muchas particiones definidas formalmente, que están perfectamente definidas, que son igualmente buenas candidatas para corresponder al tema de qué tanto brilla el foco. Y ese ciertamente es un problema. Lo que se me ocurre así nada más ahorita es algo así como lo que le dije a Miguel Ángel, que es toma una partición que refine a ambas particiones o agrégalas de alguna manera, de tal manera que puedas usar una partición y que el aparato formal fluya bien. Pero digamos, eso no resuelve de una manera profunda el problema filosófico de decidir intuitivamente qué tema corresponde al tema de qué tanto brilla el foco. ¿Sí? Gracias. Bien. Sí, Martín, gracias. Es una pregunta sobre si has pensado una posible incidencia que tiene el viejo externismo semántico en tu propuesta. Así, sin pensarlo con mucho tiempo, sino mientras dabas tu charla, me parece que puede haber, el externismo semántico puede hacer
que tu propuesta básica haga predicciones que no se alinean con las predicciones que uno haría intuitivamente. O sea, tu propuesta parece que predeciría que hay entendimiento parcial donde de hecho no lo hay, y debido a consideraciones del extremismo semántico. Entonces, mira un ejemplo. Ana le dice a Beto, bueno, primero, Ana entiende mal el concepto de artritis y piensa que es una enfermedad que ocurre en el mundo. Y Beto entiende bien el concepto y piensa que es una enfermedad que afecta a las articulaciones. Entonces Ana le dice a Beto, mi artritis no me dejó dormir toda la noche. Beto entiende que a lo que Ana quiso decir es que una afección en sus articulaciones no la dejó dormir toda la noche, lo cual coincide con lo que de hecho Ana dijo, independientemente de qué es lo que ella quiso decir a partir de su comprensión incorrecta. Entonces, en este ejemplo tenemos que hay entendimiento mínimo porque la proposición que Ana de hecho expresó y la proposición que Beto cree que el hablante expresó contienen la misma información. Porque la proposición que el hablante de hecho expresó está fijada por su comunidad lingüística. No por lo que la comprensión incorrecta que ya tenga. Entonces, según tu propuesta sancionaría eso como un caso de entendimiento parcial, pero intuitivamente uno diría que ahí no hay entendimiento, al contrario, no se están entendiendo porque una dice una cosa y el otro la entiende. ¿Quiere decir algo? Tengo la impresión de que eso está relacionado a la pregunta de Edu sobre cuál es la proposición que se expresa, ¿verdad? Sí. Sí. Solo que aquí la presión viene del externismo explícito. Claro. Si es así, esa es una razón para tornar no a la proposición que se expresa, sino a la proposición que el hablante cree que está expresando o que el hablante quiere decir o tal. Si tomamos esa proposición y no la proposición determinada, digamos, composicionalmente, entonces creo que ya se puede resolver esto. Sí, gracias. Gracias, Martín. Tengo una pregunta tal vez sobre lo que no hablaste, pero es parte importante de tu título, que es la comprensión. Entonces, me preguntaba, creo que es clarificatoria sobre qué quieres decir cuando hablas de comprensión y cómo es que podemos, en algún sentido, tener acceso para poder medir si alguien está comprendiendo parcialmente o no. Entonces, en la literatura de comprensión, mi pregunta tiene que ver con que no hay referencias sobre comprensión en las diapositivas. Entonces, quisiera saber dónde está situado con respecto a las distintas interpretaciones de comprensión lingüística. Entonces, parece que con respecto a comprensión lingüística, uno puede pedir que sean hablantes competentes, que tengan como las versiones epistémicas de comprensión lingüística, que tienen que ver con, de hecho, saber el idioma, no saberlo, comprensión accidental, que tiene que ver con enfrentarse a casos que quiere, etc. Entonces me gustaría saber, en algún sentido, las condiciones que tú exiges para que podamos hablar de comprensión, no solo comprensión parcial, sino comprensión en general y luego comprensión parcial. Gracias. Básicamente estoy tomando... Bueno, si vas a la diapositiva número 2, ¿cuál es la teoría estándar de lo que es entender una preferencia? Y vamos a empezar por la teoría estándar de lo que es comunicar una proposición. La teoría estándar de Grice, que fue desarrollada después por otros, es que comunicar o decir una proposición es tener ciertas intenciones, o hacer una preferencia teniendo ciertas intenciones. ¿Qué intenciones? Bueno, la intención, por ejemplo, si quiero comunicar P, tendría la intención de que mi audiencia crea que P. Segundo, tendría la intención de que la audiencia reconozca mi intención de que quiero que crea que P. Y tercero, que reconozca esa intención con base en el hecho de que hice cierta preferencia y con base en cierto conocimiento mutuo. Esa es la teoría estándar de lo que es decir una proposición. Strawson tomó esa teoría estándar y dijo, bueno, ya tenemos una teoría de lo que es comunicar una proposición, pero no tenemos una teoría de lo que es lo que es comunicar algo por medio de una preferencia. No tenemos una teoría de lo que es entender una preferencia. Y la teoría que ofrece Strawson
utiliza la teoría de Grice como base. Y lo que dice Strawson es que lo que es entender una proferencia es identificar las intenciones de la persona que profiere. En particular, identificar la intención, si la persona comunica o quiere comunicar P, identificar la intención de que la audiencia crea P. Esta es la teoría básica de lo que es comunicar una proposición y entender lo que la audiencia comunicó. De esta teoría básica se sigue más o menos lo que llamé entendimiento perfecto. Si entender es identificar las intenciones del hablante, en particular, si es identificar la intención de que yo crea P, entonces, si sé cuáles son las intenciones del hablante, voy a saber qué proposiciones fueron las que el hablante quería que yo creyera. Y esa es la teoría básica de lo que es entender. ¿Cómo se relaciona la teoría que yo di con otra clase de teorías sobre, por ejemplo, lo que es la comprensión lingüística o tal? Esto no lo menciono aquí, pero en mi tesis doctoral desarrollé también una teoría de la competencia lingüística. Y lo que dice esta teoría, por ejemplo, vamos a tomar a Jaime Kratzer, que son, digamos, son lo que todo el mundo lee cuando está estudiando semántica y filosofía del lenguaje. Jaime Kratzer dicen que ser competente en el uso de un lenguaje es conocer las condiciones de verdad de preferencias en ese lenguaje. Como dije que uno prácticamente nunca puede saber cuáles son las condiciones de verdad o cuáles son las proposiciones expresadas semánticamente por las preferencias en el lenguaje natural, se sigue de mis argumentos que lo que Jaime Kratzer dice que es competencia no puede ser competencia. Y lo que yo digo es que lo que es ser competente en el uso de un lenguaje relativo a una cierta población o como lo usa una cierta población es pues entender en cierta medida lo que esas personas, con la noción de entendimiento que yo estoy usando, entender en cierta medida lo que esas personas dicen cuando hacen preferencias en el lenguaje natural, tener la capacidad para coordinar nuestras acciones con ellos en la mayoría de las ocasiones normales, tener la capacidad para tener ciertos desacuerdos más o menos sustantivos con esas personas, etc. De tal manera que no hay una sola cosa que sea la competencia lingüística, sino que son muchas, y no necesariamente tiene que ver con estados mentales como conocer o saber cuáles son las condiciones de verdad de un enunciado. ¿Ayuda a responder tu pregunta o...? No, y aunque no ayude, ya no te voy a dejar. Bueno. Alexander. Sí, entonces, mi pregunta tiene que ver con, digamos, tu manera de definir la distribución de probabilidad, y tú supones que la distribución es uniforme. Creo que veo por qué quieres este tipo de suposición, porque si no te salen números raros y obtienes resultados que no son los esperados. Pero ¿has considerado la posibilidad de que no sea así, que la distribución de probabilidad no sea uniforme y quizá, por ejemplo, por alguna razón profunda que no conocemos en el mundo, es más probable que algo sea rojo que verde? Entonces, digamos, el modelo real es diferente de lo que tú has planteado y los números son diferentes, etc. Y en general, ¿qué determina la distribución de probabilidad? Sí, lo que usé en conversación, no sé si esto sea un uso estándar, pero en conversación Kit Fine me dijo, estás usando una probabilidad lógica, no una probabilidad subjetiva. Y eso es cierto. Y la razón es que la intuición de base es que el entendimiento parcial depende de cuánta de la información en una cierta proposición está contenida también en otra. Y para medir esa información, estas distribuciones uniformes, digamos, son como las más objetivas que podemos encontrar, en un sentido de objetividad que no tiene nada que ver con lo que es metafísicamente el caso. Ahora, puede ser que estas distribuciones no sean las mejores. Y unas distribuciones que se me ocurren que podrían ser superiores son las siguientes. Supón que tenemos un hablante y una audiencia. Cada una de estas dos personas
tendrán su propia distribución subjetiva de probabilidad, que será simplemente el grado de confianza que tienen en distintas proposiciones. Puede ser que la mejor distribución, o la distribución que hace las mejores predicciones, sea un agregado de estas dos distribuciones subjetivas. Eso puede ser. Y estoy completamente abierto a esta posibilidad. A lo que no estoy tan abierto es a utilizar, por ejemplo, medidas que se usan en física, por ejemplo, porque yo creo que el entendimiento parcial no debería depender de qué es de hecho físicamente más probable o qué es de hecho físicamente menos probable. Debe depender solamente de hechos que formen parte de la conversación, en particular de qué proposiciones están involucradas y de qué temas se está hablando. Gracias. Gracias, Martín. A mí me preocupa bueno, tendría que ver con mucho más detalle porque efectivamente es una propuesta muy sofisticada y formal, pero la manera en que tú relativizas la solución a tópicos, no sé si lo entendí bien o me parece que da resultados contraintuitivos cuando tú haces una emisión, emites una proposición sobre un tema T y la otra persona entiende una proposición, más bien entiende la conjunción de tu proposición con un tema Q sobre un tema distinto. Tal y como tú caracterizas el entendimiento completo, eso contaría como entendimiento completo porque toda la información que tú emitiste sobre el tema es información que yo recibí sobre el tema, aun cuando le añadí un montón de ruido. Y ese problema se hereda también a la cuantificacional. Entonces, y la razón, déjame ver si entendí. Y la razón es que yo creo que estamos hablando de un tema cuando la otra persona cree que estamos hablando de otro tema. No, o sea, estamos hablando de un tema. No, o sea, no, entonces tal vez no entendí el fenómeno. Porque la idea es que tu teoría te dice que qué tanto entendiste lo que una persona dice depende del tema. ¿Okay? Sí. Entonces yo había entendido que el tema es algo que es independiente de lo que se interpreta. Pero parece ser que, por lo que me está diciendo ahorita, que no, que también se construye en la interpretación. O sea, digamos, no tengo una posición sobre... Entonces, digamos que tú emites una proposición sobre un tema T. La proposición P sobre el tema T. Yo te escucho y yo entiendo que tú emitiste P y Q, donde P es tu proposición sobre el tema T y Q es una proposición sobre otro tema completamente irrelevante. Según tu definición de las primeras diapositivas, eso debería de contar con que yo te entendí perfectamente, porque toda la información sobre el tema la capturé. Y sin embargo, yo no diría que no, que entró muchísimo ruido. Sí, gracias. Ya te entendí. Este es un problema. Y es un problema que discuto en el artículo. El problema es este. Vamos a suponer, digamos, hay un sentido en el que lo que mi definición rastrea es cuánta información relevante llega. Exacto. Pero no te dice nada sobre la información irrelevante. Eso es lo que quiero decir. Que para los propósitos de la conversación, entendiste al grado más alto que pueda haber. La información que quieres comunicar llegó. Exacto. Ahora, ¿cómo podemos distinguir entre este caso y el caso en el que, en efecto, tú dices P y yo creo que dices P? Deberíamos distinguirlos también. ¿Cómo los podemos distinguir? Bueno, pues vamos a definir... Hay dos cosas distintas. Entendimiento para los propósitos de la conversación y entendimiento punto. ¿Qué es entender para los propósitos de la conversación? Pues ya te dije. ¿Qué es entender y punto? Perfectamente. Bueno, pues es que para todo tema para el que el grado de información compartida entre dos proposiciones esté definido, el grado de información que comparten es 1. O el grado al que comparten la misma información es 1. Y dado que P y Q no satisface esta misma condición con P, pues entonces podemos distinguir entre los dos casos. Gracias. Bueno, yo voy a abusar de mi calidad de moderador y voy a hacer una pregunta muy básica. Me da casi vergüenza. Porque empleaste bastante tiempo, bastantes diapositivas en explicarnos lo que es el entendimiento parcial, pero pasaste de largo algo, o
presupusiste que entendíamos todos, algo que cuando se menciona yo ya me desconecto. Y es la idea de que el significado de un enunciado es un conjunto de mundos posibles. Tú utilizaste el término estado, un estado o un verificador, ¿no?, de un enunciado, es un conjunto de mundos posibles. Yo cuando, claro, es algo muy común, y por eso es algo que no entiendo de los filósofos del lenguaje, yo ahí paso a la dimensión desconocida. Te voy a decir por qué. Porque para mí un mundo posible hace verdaderos miles y miles y miles y millones de enunciados. Entonces, no, creo que no me sirve para aclarar el significado de uno solo. Ahora, el conjunto de todos los mundos posibles en los cuales ese enunciado es verdadero, me parece que tampoco me sirve para ese enunciado en particular, porque también hace verdaderos a miles y miles y millones de enunciados. Entonces, yo sé que eso es un problema de formación. No sé si tú me puedes ayudar a entender. Pues, bueno, puedo tratar. Vamos a suponer que tenemos nada más dos enunciados. ¿Qué mundos posibles hay? Bueno, hay estos mundos, 4 mundos. El mundo en que ambas son verdaderas, el mundo en que P es falsa y Q es verdadera, el mundo en que P es verdadera y Q es falsa, y el mundo en que ambas son falsas. Okay. Cuando pensamos que la proposición expresada por P es el conjunto de mundos posibles en que P es verdadera, lo que estamos diciendo es que esa proposición es esta de acá. Ahora, ¿qué mundos posibles son verdaderos? ¿Qué enunciados son verdaderos en este conjunto de mundos posibles? Bueno, realmente solamente P es verdadero en este conjunto de mundos. O sea, es decir, todos los mundos son tales que P es verdadero, pero no es cierto que todos los mundos sean tales que Q es verdadera. De manera que aunque hay mundos en los que Q es verdadera y mundos en los que Q no es verdadera, todos los mundos en este conjunto son mundos en que P es verdadera. Y esa es una razón. Ahora, ahí hay un presupuesto enorme, ¿no? Y es que el conjunto en donde es verdadero un enunciado de los infinitos que puedo tener, es único. No puede haber otro conjunto con el mismo número de mundos posibles. Y eso es un, ¿no? Sí. Y eso es un supuesto bien gordo. Pero bueno, supongo que es un tema que han discutido mucho los filósofos del lenguaje. No sé si no todos. sé si me dio a entender. Sí. Eso presupone que el número de mundos posibles en los cuales es verdadero un determinado enunciado es único. Porque si hay otro enunciado que tiene el mismo número de mundos posibles, pues entonces parece ser que tienen el mismo significado. Y no es el caso. Y eso me parece que es un presupuesto muy gordo, ¿no? Aquí cuando tenemos 2, pues está fácil el asunto, pero... ¿O cómo ves tú ese asunto? Hay 2 maneras en las que puede haber más de un conjunto de mundos en los que P sea verdadero. Por ejemplo, uno es que este es un conjunto en el que todos los mundos, en el que todos los mundos hacen verdadera P y este también. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que este es un subconjunto de este. Ahora, ¿habrá alguna proposición o algún enunciado, además de P, que sea también verdadero en este conjunto de mundos? Pero que no necesariamente será verdadero en este conjunto de mundos. Bueno, no puede ser, habrá en este conjunto de mundos en que Q no sea verdadero, no habrá mundos en que Q sea verdadero. De manera que es verdad, aunque hay muchos conjuntos tales que todos los mundos en ese conjunto hacen verdadero a P, cuando decimos
el conjunto de los mundos en el que P es verdadero, lo que queremos decir es el conjunto que contiene exactamente los mundos en los que P es verdadera. Este conjunto no satisface esa definición porque hay otros mundos en los que P es verdadero que no están en este conjunto. Esa es una manera. Ahora, la otra manera es que aceptemos vaguedad, digamos, en el mundo real. Que haya mundos que no sabemos si hacen a P verdadero o si no la hacen verdadera. Y en ese caso, definitivamente no va a haber una manera, de hecho, no habrá un conjunto porque los conjuntos simplemente no son vagos. Bueno, los conjuntos estándar no son vagos. No habrá un conjunto que sea el conjunto de mundos que hacen verdadero a P. Pero claro, una vez que aceptamos que hay mundos vagos, digamos, bueno, o sea, ese ya es como un problema mayor. Okay. Gracias. No, gracias. Ahora sí, Ricardo. Gracias Martín. Entonces, me gusta mucho tu teoría. Algo que me llama la atención es que es muy complejo. Y bueno, una ventaja de eso es que logra hacer distinciones muy finas, pero lo que me pregunto es si en realidad necesitamos hacer tantas distinciones para tener una teoría del entendimiento suficientemente buena para sus propósitos. Entonces, te voy a dar un par de suposiciones y después te voy a proponer rápido una teoría súper simple y después me gustaría que me expliques cuáles son las limitaciones de esta teoría súper simple. Entonces, supongo que la razón por la cual queremos investigar la noción de entendimiento es solo porque nos ayuda a entender algunas cuestiones acerca del intercambio de información que ocurre en una conversación. Y la otra suposición es una teoría de la comunicación más o menos a la Standard. Entonces, supongo que la teoría del entendimiento es tan simple como esto. Primero, el propósito de aseverar algo es proponer eliminar ciertos modos del conjunto contextual, de posibilidades. Entonces, la pregunta es si el interlocutor entendió la aseveración del hablante. Bueno, ese es el caso, sí, solo sí, el interlocutor entendió que el hablante quiere eliminar las posibilidades que el hablante de hecho quiere eliminar. Y después sería fácil definir entendimiento parcial, dado esto. Si el interlocutor entendió que el hablante quiso eliminar un conjunto de mundos ligeramente distinto del que de hecho quiso eliminar, entonces ya es terreno de entendimiento parcial. Y la última parte es simplemente que la noción de entendimiento debe estar relativizada a un punto, un momento de la conversación. Entonces la pregunta debe ser si B entendió lo que A dijo dado un momento dado de la conversación. Entonces puede ser que dado un momento de la conversación, lo que B entendió perfectamente bien lo que A quiso decir, porque entendió que A quiere eliminar justo esas posibilidades, y ese es el caso, pero relativo a otras conversaciones posibles, puede ser que relativo a ellas B no entendió lo que A quiso decir, porque relativo a conjuntos contextuales distintos, B podría pensar que A querría eliminar posibilidades distintas de las que de hecho quería eliminar. Entonces, me imagino que una queja que deberías de tener a este tipo de teoría súper simple es que no puede predecir todo lo que uno quisiera predecir para explicar cómo se desenvuelve una conversación. Y es lo que no tengo claro, entonces si me puedes dar algunos ejemplos. Sí, claro. Si entiendo bien, la teoría dice más o menos esto, que la audiencia entiende lo que el hablante quiso decir, o medio entiende lo que el hablante quiso decir. Sí, solo si la proposición que el hablante dijo, vamos a decirle P, es verdadera en más o menos el mismo conjunto de mundos que la proposición que la audiencia cree que el hablante quiso decir del conjunto contextual. Bueno, creo que hay dos problemas con esta propuesta. Una es, vamos a tomar un caso como el de Ana y David. Vemos que hay muchas posibilidades sobre el color que la proposición de David excluye y la proposición de Ana no excluye,
y viceversa. De tal manera que, supongamos que, bueno, voy a decir que en los casos que mencioné, no hay ninguna suposición sobre el conjunto contextual, y la teoría que presento da predicciones sin importar eso. Así que vamos a suponer, como lo suponen los ejemplos, que no hay mucha información sobre el color en el conjunto contextual. A lo mejor está la información de que la casa de Ana es algún color u otro. Si es así, no es claro en qué medida los mundos en los que en que hay suficiente traslape entre los mundos en que la proposición de David es verdadera en el conjunto contextual y los mundos en que la proposición de Ana es verdadera en el conjunto contextual. Ese es el primer problema. Perdón, ¿lo podría repetir? No. Sí, que vamos a suponer que este es el conjunto contextual. El conjunto contextual no tiene ninguna información sobre el color de la casa de Ana, salvo que es de algún color. En ese caso, no es claro, vamos a decir que esta es la proposición de David y esta es la proposición de Ana. Hay traslape entre las dos proposiciones, pero no tenemos una métrica que nos diga si el traslape es suficiente. Un problema entonces es el de decir qué tanto traslape se necesita para que haya entendimiento parcial. El segundo problema es que habrá casos en los que no haya ningún traslape. Por ejemplo, si Ana dice mi casa es escarlata, de color escarlata, y Beto cree que dijo que su casa es de color borgoña o algo así. Es un color que se parece al rojo, ¿verdad? Sí, bueno. Estos dos colores se excluyen mutuamente, de tal manera que no habrá ningún traslape entre estas dos proposiciones. Pero ahora se eliminarían varios mundos del conjunto contextual, ¿no? Pero ninguno en común. Sí, exacto. De tal manera que como no hay ningún traslape entre las dos proposiciones, la teoría predice que no hay entendimiento parcial. Pero, digamos, a pesar de que los dos colores se excluyen mutuamente, parecería que sí lo hay. El tercer problema es el siguiente. Vamos a suponer que se supone en el contexto de la conversación que la casa de Ana es de color V, sí, solo si Ana no apoya el uso de combustibles fósiles. En este caso, la teoría predice que un caso como combustible es un caso de entendimiento parcial. Pero intuitivamente las dos proposiciones son demasiado diferentes como para pensar que Carla entendió lo que Ana quiso decir. Digamos, una cosa es que pueda recuperar la información, quizás a través de ciertas inferencias, que Ana comunicó en el contexto de la conversación. Y otra distinta es que mediante su creencia de que Ana quiso decir que no apoya el uso de combustibles fósiles, o que lo que es que Carla entendiera la preferencia de Ana, es simplemente que creyera que Ana no apoya el uso de combustibles fósiles. Ese es el tercer problema. Gracias. Okay. Última pregunta, Juan Antonio. Perdón, yo ignoro mucho de todas estas discusiones, entonces mi pregunta es quizá muy ingenua y quizá tiene una respuesta muy sencilla, pero me suena raro que la conclusión de la teoría sea, por ejemplo, que la comprensión de Beto es mejor que la de David. Digo, más o menos se entiende en relación a todo lo que expusiste. Ahora, imaginemos que el color de la casa de Ana es de esta gama que tú pones del 1 al 10, es el 4, que está incluido en la idea de David, sí. Y no en la de Bob. Si fuese el color de la casa de Ana, el color 4, tu teoría seguiría afirmando que David no comprendió también como Bob. Eso es lo que me parece muy extraño. Y si pusiéramos otro ejemplo donde David solo afirma 4, y no 3 y 4, sino solo 4, la probabilidad sería todavía menor, entonces sería todavía menos buena su comprensión, aun cuando
la casa de Ana fuera color 4. Eso me parece muy contraintuitivo, y seguramente tiene una respuesta que sencilla, pero me parece un poco extraño que una teoría te incline a hacer predicciones de ese tipo que pueden estar muy alejadas de lo que realmente la proposición expresa o quiso expresar Ana, algo así, digamos. Y bueno, esa es una duda. La otra pues tiene que ver con otras cosas que dijiste, habrá tiempo para discutirlas después, pero ya no hay tiempo para discutirlas después, que son las implicaciones a la discusión de contextualismo, anticontextualismo, y que tu teoría también puede sortear los problemas de varias proposiciones. Y eso me parece todavía mucho más complicado si ya de por sí esta explicación es bastante, al menos complicada para hacer todas estas predicciones basadas en probabilidades. ¿No? Porque digamos, la casa de Ana, la expresión puede ser también vaga por lo que se entiende por casa, y casa puede tener también muchas opciones, y si combinamos eso con las probabilidades de tonos de verde, colores de verde, nos vemos en un embrollo. Y claro, tú dices que eso, la teoría puede hacer frente bien a eso, pero claro, de ahí ya me imagino una teoría súper compleja de combinaciones posibles y probabilidades muy complicadas para a quien quiere entender algo. Gracias. Ninguna de las respuestas es sencilla, contrario a tu suposición inicial. Pero déjame empezar por lo de la multiplicidad y cerrar con la primera pregunta, que creo que es la más complicada. Sobre multiplicidad, asumí que hay una sola proposición en juego. ¿Qué hacemos si hay más de una proposición? Y aquí quiero distinguir tu pregunta entre dos preguntas. ¿Qué hacemos si hay muchas proposiciones? Bueno, vamos a tomar el conjunto de todas las proposiciones que, digamos, Ana expresó o quiso comunicar o lo que sea, y el conjunto de todas las proposiciones que Beto cree que Ana quiso comunicar. ¿Cómo extendemos la teoría? Bueno, vamos a decir que Beto entendió la preferencia de Ana al grado en que la conjunción de todas estas proposiciones y la conjunción de todas estas proposiciones compartan la misma información sobre el tema que se discute. Esa es una versión del caso de múltiples proposiciones, pero ahora estoy suponiendo todavía algo que quizás habrá gente que crea que es increíble. Que hay un conjunto de proposiciones que Ana de hecho expresó y que hay un conjunto de proposiciones que Beto cree que Ana expresó. Pero en general podemos no tener ninguna certidumbre sobre cuáles son esas proposiciones. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Vamos a tomar varios conjuntos. Teníamos originalmente el conjunto de todas las proposiciones que Ana de hecho expresó. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a tomar todos los conjuntos que son conjuntos de proposiciones, que son todas las proposiciones que Ana podría haber expresado por todo lo que Ana cree, y de manera similar para Beto, de tal manera que vamos a tener muchas proposiciones distintas. O sea, cada una de estas es una opción o una posibilidad de todas las proposiciones que Ana expresó. Y vamos a tomar, digamos, todos los conjuntos de esas proposiciones que son candidatos abiertos por todo lo que Ana sabe. Y del mismo modo vamos a tomar todos los conjuntos de proposiciones que son candidatos abiertos, o sea, que podrían ser todas las proposiciones que Ana expresó por todo lo que Beto sabe. Bueno, ¿en qué medida entiende Beto lo que Ana dijo? Vamos ahora a tomar la disyunción de todas de las conjunciones de estas proposiciones. Es decir, y de manera similar con las proposiciones de Beto. Vamos a decir entonces que Beto entiende parcialmente lo que Ana dijo en la medida en que esta proposición y la proposición similar que obtenemos de estas contengan la misma información
sobre la preferencia de Ana. Digamos, el aparato se vuelve más complicado, pero en el artículo demuestro teoremas que sistematizan perfectamente estas predicciones. Bueno, esa es la primera pregunta. Bueno, voy a la primera, que creo que es la más sustantiva. Parte de lo que quiero decir es que cuando tomamos la teoría estándar, que la teoría estándar es sumamente idealizada, dice que el entendimiento siempre o casi siempre es perfecto si tenemos hablantes competentes. Cuando tomamos la teoría idealizada, hay muchas cosas que pueden pasar o que pasan de hecho cuando entendemos una proposición, cuando tenemos una preferencia. Por ejemplo, si entiendo perfectamente la preferencia de Ana, entonces los mismos hechos van a hacer verdadera la proposición que Ana expresó y la proposición que yo creo que Ana expresó. Si entiendo perfectamente la preferencia de Ana, entonces a lo mejor vamos a poder coordinar nuestras acciones, vamos a poder tener ciertas discusiones que son sustantivas, que no van a ser meramente verbales, etc. Cuando hay entendimiento perfecto, hay muchas cosas que podemos hacer. El problema es que cuando no hay entendimiento perfecto, estos distintos fenómenos nos damos cuenta de que son de hecho independientes unos de otros. De tal manera que una cosa es poder transmitir información a otra persona, otra cosa es poder coordinar nuestras acciones con esa persona, otra cosa es poder tener desacuerdos que no sean meramente verbales con esa persona, etc. Y como son fenómenos independientes, tenemos que dar teorías diferentes también. En particular, daremos una teoría de lo que es transmitir información, otra teoría de lo que es que podamos coordinar nuestras acciones. En este caso, me estoy imaginando que a lo mejor David puede llegar a la casa de Ana fácilmente, pero Beto nunca va a llegar porque lo que él cree que Ana dijo es falso. De tal manera que estos distintos fenómenos son independientes unos de otros. Eso es lo que quiero decir sobre el primer punto. Y lo que quiero decir sobre el contextualismo y anticontextualismo, una objeción, los contextualistas dicen que hay muchas palabras, además de los indéxicos estándar, como yo, aquí, ahora, etc. Hay muchas palabras que dependen del contexto, que su significado depende del contexto. Los anticontextualistas niegan esto. Una cosa que dicen los anticontextualistas es que los contextualistas no pueden explicar la comunicación intercontextual, es decir, comunicación a través de distintos contextos. Lo que suponen los anticontextualistas es que la comunicación requiere entendimiento perfecto. Ahora, yo doy una teoría del entendimiento parcial o imperfecto dentro del contexto de una conversación, pero esta teoría se puede extender a casos de comunicación intercontextual. En particular, en la teoría que propongo, digo que el tema relevante es el tema en el contexto de la conversación, pero en el caso de la comunicación intercontextual puede ser otro tema. Por ejemplo, el tema más fino, que el tema que se discute en una conversación y el tema que se discute en la otra conversación, digamos, implican, ambos temas son refinamientos del tema más grueso. Si tomamos ese tema como el tema que las dos conversaciones tienen en común, entonces podemos ya inmediatamente usar la teoría para predecir grados de entendimiento parcial en el contexto de comunicación intercontextual. De tal manera que si adoptamos esta teoría, podemos hacer frente al reto anticontextualista. Listo, muchas gracias. No, gracias a ustedes.